¿Ahora se logra ver? Sí, doctora. Ok, entonces está viendo el slide de enterocolitis necrotizante, ¿cierto? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, el día de hoy tenemos dos temas que son súper frecuentes, también son importantes porque, eh, bueno, son causa de un porcentaje bastante importante de morbimortalidad en pacientes neonatos, sobre todo. ¿Ok? Lo primero que vamos a revisar se llama enterocolitis necrotizante y luego vamos a revisar hernia diafragmática congénita. Entonces empezamos por la enterocolitis y debo decir que la enterocolitis pues, es una de las principales causas de morbimortalidad en pacientes neonatos, especialmente en aquellos que ingresan a una unidad de cuidados intensivos neonatal. ¿Sí? De todo el grueso de estos pacientes, pues la enterocolitis necrotizante afecta principalmente a los recién nacidos, a los pretérminos. Y también afecta a los bebés que tienen un peso muy bajo al nacer. ¿Y por qué? Como vamos a ver, hay algunos factores condicionantes y uno de ellos es que tiene falta de madurez del sistema digestivo. Entonces, ¿qué es lo importante en la enterocolitis necrotizante? Pues es reconocer la patología de forma precoz, ya que ello va a ayudar a tomar, a que nosotros podamos tomar las estrategias específicas de tratamiento para que finalmente nuestra incidencia de mortalidad no sea tan elevada. ¿Ok? Porque vamos a ver que eh, la enterocolitis tiene un porcentaje de mortalidad en neonatos entre 20 y 50%, que es bastante alto. ¿Ok? Y de todos estos pacientes que tienen enterocolitis y de los pacientes que sobreviven, pues alguno de ellos tienen alguna dificultad en el neurodesarrollo, en el crecimiento o pueden tener otras complicaciones y enfermedades relacionadas a el evento que condicionó la aparición de la enterocolitis. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata o qué es la enterocolitis necrotizante? Esta es una enfermedad derivada de una necrosis isquémica de las capas más internas del intestino, ¿sí? Es decir, de la mucosa y la submucosa intestinal, pero esta necrosis es consecuencia o es una secuela de algún proceso inflamatorio eh, que tiene como asiento pues el intestino. ¿Ok? Entonces, esa es la enterocolitis necrotizante. Vamos a ver que puede afectar entre 1 a 3 de cada 1000 nacidos vivos, ¿no? En porcentaje puede ser entre 1 a 5% de los pacientes que ingresan a una UCI neonatal y este porcentaje va a incrementarse más o menos entre 10 y 15% en aquellos eh, recién nacidos de muy bajo peso, ¿no? Es decir, aquellos que tienen menos de 1,5 kilos. Y hay una mortalidad, como les comenté, bastante alta, ¿no? Una mortalidad de entre 20 y 50%. Entonces, para que ustedes puedan mirar este gráfico, esta es una parte del intestino que está
seccionado en transversal y aquí arriba van a poder ver el intestino sano, ¿no? Esto de aquí es el intestino sano. Se puede ver las capas más internas que son rosadas, no se ven tejido inflamatorio, ¿no? Entonces está la mucosa con la submucosa, las dos capas musculares y finalmente la capa serosa. Cuando tenemos un intestino enfermo, ¿no? Por ejemplo, el intestino delgado, pues la inflamación y la isquemia se produce de la capa más interna a la capa más externa, ¿no? Va a haber aquí un proceso inflamatorio que va a condicionar la retención de los líquidos intestinales, del gas intestinal, y estas capas se van a tornar menos impermeables, ¿no? De tal forma que los gases tipo metano, tipo CO2 que se acumula y no se moviliza de forma normal en la luz del intestino, pues van a empezar a invadir las otras capas del intestino de tal forma que si nosotros tomamos una radiografía, pues vamos a ver un signo muy característico que se llama neumatosis intestinal, que no es más que la presencia de estas burbujas de aire a nivel de la capa serosa del intestino. ¿Ok? Entonces, esta enterocolitis, pues, tiene distintos factores como etiología, ¿no? Sin embargo, se ha podido relacionar científicamente en algunas investigaciones a la prematuridad y al bajo peso como factores que condicionan la aparición de enterocolitis. ¿Sí? Hay otros factores más que también contribuyen, tipo la alimentación del bebé, el sobrecrecimiento bacteriano, que vamos a verlo más adelante, ¿no? Entonces, la inmadurez del intestino de un paciente pretérmino, por ejemplo, es un factor bastante importante que puede promover la aparición de enterocolitis. Porque uno, pues va a haber una disminución de la motilidad intestinal, ¿no? Por la inmadurez intestinal y esto va a condicionar una distensión intestinal y por lo tanto una distensión abdominal, lo que va a favorecer la aparición de isquemia, ya que va a haber una superinjurgitación vascular y no se va a poder lograr un buen flujo ni arterial ni venoso, ¿sí? Luego, si ustedes se acuerdan, pues uno de los o una de las primeras defensas a nivel intestinal, pues es la presencia de este pool de sales biliares a nivel del tracto gastrointestinal alto, ¿no? Este pool de sales biliares va a disminuir y por lo tanto va a haber una disminución de la absorción de grasas, especialmente las grasas insaturadas, ¿no? Y de igual forma se va a producir una hipocloridia que va a ayudar a un aumento del crecimiento de la flora bacteriana anormal. ¿Ok? Por lo tanto, va a haber una capacidad bastante limitada, sobre todo en el colon, para reabsorber el agua y electrolitos, ¿no? Y por lo tanto, esa luz intestinal que por sí ya está distendida con gas, ¿no? Con los líquidos intestinales que vienen desde el tracto gastrointestinal alto, va a seguir incrementando en volumen y por lo tanto ese intestino se va a seguir distendiendo, ¿no? Además,
En estos pacientes prematuros, pues hay unos niveles bastante bajos de inmunoglobulina A que sirven como células de defensa. El siguiente factor, pues, son todas las condicionantes que pueden ocasionar una isquemia intestinal. ¿Cuáles pueden ser? No sé, condicionantes clínicos del recién nacido, tipo algún evento de asfixia o algún evento de shock, que pues va a derivar el intestino a otros órganos nobles, tipo cerebro, tipo corazón, tipo órganos suprarrenales, ¿no? Y finalmente va a derivar la sangre intestinal, ¿no? Por lo tanto, ese intestino puede sufrir también algún proceso isquémico, ¿no? Otros eventos tipo exsanguíneo transfusión o la hiperviscosidad sanguínea también está asociada a disminución del flujo sanguíneo a nivel intestinal y por lo tanto riesgo de isquemia. Y un factor importante también es el enfriamiento, ¿sí? Saben ustedes que los recién nacidos en general tienden a perder fácilmente temperatura, ¿no? Ese es un recién nacido a término y de buen peso. Pues esa pérdida de temperatura se torna más estrepitosa en pacientes prematuros y en pacientes de bajo peso, ¿no? Por lo tanto, si hay un enfriamiento en general del cuerpo del recién nacido, también puede haber una vasoconstricción a nivel esplácnico, ¿no? Y por lo tanto, pues va a haber una isquemia intestinal. Esto es para que nosotros veamos los factores patogénicos que van a ocasionar finalmente un daño de la mucosa del intestino, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es va a haber un desequilibrio entre los factores protectores y los factores desencadenantes de un proceso isquémico a nivel del intestino, ¿no? Dentro de los factores que desencadenan esta enterocolitis, pues tenemos algún proceso infeccioso, la aparición o el incremento de mediadores inflamatorios, la inestabilidad circulatoria, lo que acabamos de decir, ¿no? Algún bebé en shock, por ejemplo, el tipo de alimentación, ¿no? Y cuando estos factores le ganan a los factores protectores, tipo la capacidad de reparación de la mucosa, que tiende a estar disminuida en pacientes pretérmino o hay una disminución de la defensa inmune o a nivel intestinal, es decir, la disminución de la IgA o hay algún otro proceso que se va a alterar, lo que finalmente sucede pues es que hay un éstasis a nivel de la luz del intestino que no es más que el acúmulo de líquido y gas, ¿no? Va a haber un proceso mal absortivo, va a haber un sobrecrecimiento bacteriano y si hay distensión del intestino, pues también va a haber un compromiso a nivel vascular. Todo esto va a ocasionar una secreción de endotoxinas, ácidos grasos de cadena corta y producción de gases que son dañinos, ¿no? Y todo esto pues va a ocasionar un daño de la mucosa intestinal con isquemia de las capas más internas, la mucosa y la submucosa, y si este proceso continúa, porque en realidad la enterocolitis necrotizante es un proceso dinámico, ¿no? Pues se va a producir el daño no solo de estas dos capas más internas, sino también de la capa muscular, de la serosa, produciendo inclusive perforación y peritonitis. Otro factor importante pues son las prácticas alimentarias, ¿no? Es raro que se produzca enterocolitis en un recién nacido que no ha sido alimentado, ¿sí? Y
se produce con mayor frecuencia en aquellos bebés que usan fórmula, cualquier fórmula maternizada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estas fórmulas son hiperosmolares, ¿no? Son mucho más pesadas. Y en un intestino que está inflamado, pues el trabajo es el doble, ¿ok? Es por eso que se conoce pues que la leche materna tiene una osmolaridad adecuada, ¿no? Aparte de ello tiene o aporta inmunoglobulina A y otras células inmunocompetentes que van a servir de protección a la mucosa intestinal, ¿sí? Entonces, la alimentación con leche materna pues se podría considerar un factor protector para enterocolitis necrotizante. Luego tenemos la colonización del intestino por gérmenes patógenos, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, se ha visto que en algunas unidades, en algunas UCI neonatales, pues cuando aparece un bebé con enterocolitis que estaba en la cama 1, a pocas horas, ¿no? O a unos días, el bebé en la cama 2 también empieza a tener los mismos síntomas, ¿no? Y cuando se hace un cultivo, ya sea de sangre o un cultivo de heces, porque como van a ver, los bebés suelen presentarse con deposiciones sanguinolentas que amerita hacer un estudio tipo un cultivo o coprocultivo se llama, se puede aislar en estos bebés al mismo germen patógeno que está ocasionando el proceso infeccioso, ¿no? Es por eso que se cree que también hay una alteración, ¿no? En el balance de los patógenos o la flora intestinal normal de la flora intestinal bacteriana a nivel del intestino, ¿no? Y esto va a ocasionar pues la activación de mediadores inflamatorios, especialmente el factor activador de las plaquetas, ¿no? Que van a iniciar o activar toda esta cascada inflamatoria que finalmente puede llevar al intestino a una perforación, ¿no? Entonces, a manera de resumen, ¿cómo es la fisiopatología de la enterocolitis? Sabemos ya que hay una lesión de la mucosa por todos estos factores que acabamos de conversar. Entonces, lo que se produce es una fermentación del intestino. Acuérdense que ese intestino que está inflamado, que es un intestino prematuro, no tiene una motilidad intestinal adecuada. Por lo tanto, la secreción intestinal producto de los jugos gástricos, el jugo pancreático, el jugo biliar, etcétera, pues empieza a fermentarse, ¿no? Esta fermentación intestinal lo que va a ocasionar es un acúmulo de gases tipo hidrogeniones, metano, CO2. Estos gases van a invadir las capas del intestino, ¿no? Y finalmente, pues vamos a ver en una radiografía la neumatosis intestinal, ¿sí? Eso va a ocasionar una necrosis, una gangrena y finalmente una perforación y una peritonitis meconial en nuestro bebé recién nacido. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Hola, ¿me escucha? Sí, Todo está bien. Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Esta es una imagen clásica de una neumatosis intestinal, ¿no? Por aquí esta área bastante pequeña de intestino es un área de intestino normal, este cuadradito que ustedes ven acá. El resto del intestino,
Miren esto, aquí, aquí, por aquí, por aquí. Es un intestino que presenta necrosis y burbuja en su capa serosa. ¿Ok? Tal cual pueden ustedes mirar aquí, porque esta es una foto real, pues tal cual se ve y peor. Y algunos bebés tienen un intestino de un aspecto bastante crudo, ¿no? Esto todavía, capaz porque está en blanco y negro, se ve la diferencia, ¿no? Se puede lograr ver un intestino sano, un área de intestino sano con un área de compromiso vascular en forma parcheada. Entonces, ¿cómo es la clínica de un bebé que tiene enterocolitis? Lo primero es debemos saber que, o repetir, ¿no? Que esta patología se va a presentar en el 90% en bebés prematuros. ¿Sí? La mayor prevalencia de enterocolitis necrotizante se va a producir entre la segunda y la cuarta semana de vida del recién nacido. ¿Sí? Y lo primero que se dice cuando el bebé empieza a ponerse mal, pues es que es un bebé que se encuentra diferente, ¿no? Si hace unas 12 horas el bebé estaba perfecto, tomaba leche, regulaba su temperatura, pues ahora, ¿no? 12 horas después tiene el abdomen distendido, tiene residuo bilioso o por ahí simplemente no regula la temperatura, ¿no? Entonces, cuando un bebé tiene algún síntoma distinto a cómo iba evolucionando, pues debemos de eh, tomarlo con mucha precaución, ¿sí? Y hacer el estudio respectivo. Entonces, en esta patología, pues hay una forma de presentación insidiosa y una fulminante. La insidiosa es aquella que se presenta generalmente en recién nacidos pretérminos que se encontraban eh, estables, ¿no? En el que se encontró algún factor de riesgo nuevo, tipo, no sé, alguna sepsis, alguna infección por un catéter venoso central, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se van a presentar síntomas bastante inespecíficos, ¿no? Como los que acabo de mencionar. Y generalmente pues se va a presentar entre la segunda y la cuarta semana de vida. ¿Ok? Y luego tenemos la presentación fulminante que se puede dar en recién nacidos, pretérminos y en recién nacidos a término. Estos bebés se van a presentar enfermos desde el inicio, ¿no? Van a tener sintomatología de shock, de falla multiorgánica, y en ellos sí va a ser evidente desde el primer momento un cuadro abdominal definido, ¿sí? Y lo que se diferencia de un bebé que tiene una presentación lenta o insidiosa es que estos bebés van a tener esta sintomatología la primera semana de vida, a diferencia de los bebés pretérminos, por ejemplo, que se puede presentar de forma un poco más tardía. ¿Ok? Y cuando digo que estos bebés que tienen la presentación fulminante se presentan con un cuadro abdominal definido, es porque se mira o se observa en estos bebés que están severamente enfermos eh, estas características en la pared abdominal. Se puede ver distensión abdominal marcada, cambio de coloración en la pared. Si ustedes ven, hay zonas donde están violáceo. El abdomen de tan distendido que está, pues ya se nota brilloso, se nota edematoso, ¿no? Entonces, es muy importante que se pueda hacer el estudio respectivo y reconocer el factor de riesgo que pudo desencadenar este cuadro abdominal. Vamos a
vamos a ver que se presenta característicamente una sintomatología que es puramente gastrointestinal y también se presenta sintomatología sistémica, ¿sí? Dentro de la sintomatología gastrointestinal, pues deben de saber que entre el 70 y el 98% de los bebés inician este cuadro con algún grado de distensión abdominal, ¿sí? También en un porcentaje alto van a presentar residuo gástrico, pueden presentar sangre en las muestras fecales o en heces, se pueden presentar con diarrea, puede haber una masa abdominal palpable que no es más que el intestino eh, que probablemente esté necrosado y el resto de las asas o el resto de las estructuras pudiera englobar o plastronar, ¿no? Ahí es cuando se logra palpar la masa abdominal. También, como hemos visto, puede haber eritema o cambios de coloración o edema a nivel de la pared abdominal. Si evaluamos la sintomatología sistémica, pues vamos a ver que existe inestabilidad térmica, puede haber letargo en el bebé, o simplemente van a ver que un bebé prematuro empieza a hacer apneas, ¿no? Empieza a hacer apneas o dificultad respiratoria y muchas veces creemos que se trata de una patología pulmonar, ¿no? O de plano el bebé se presenta en mal estado general, con acidosis, inestabilidad de la glucosa o mala perfusión y shock. Esto es una clasificación o sí, es una clasificación en la que se pudo separar la clínica desde la sospecha de enterocolitis hasta una enterocolitis definitiva en bebés que sufren de este cuadro, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Implica que hay 3 grupos de bebés, los que se encuentran en el grupo 1, en el grupo 2 o en el grupo 3. Y como ustedes pueden ver, para poder colocar a un bebé en uno de ellos, pues necesitamos asociar los signos sistémicos, necesitamos asociar los signos abdominales y necesitamos asociar también los signos radiológicos, ¿sí? Cuando logramos hacer esto, vamos a tener, por ejemplo, en el grupo 1, en el que este grupo entran los bebés que tienen sospecha de enterocolitis. Por ejemplo, vamos a revisar la enterocolitis de tipo 1A, ¿no? Por ejemplo, aquí los bebés pues se van a presentar con algunos signos inespecíficos tipo inestabilidad de la temperatura o apnea o capaz hacen bradicardia o están un poco aletargados, ¿no? Dentro de lo que son los signos abdominales, vamos a ver que hay residuo gástrico, puede haber distensión abdominal, los bebés pueden vomitar o hacen deposiciones sanguinolentas. Y si solicitamos una radiografía en estos bebés, pues lo que vamos a ver es una dilatación intestinal o una dilatación o una proyección de gas dentro del intestino de forma normal, ¿no? Por ahí que puede haber una ligera distensión, pero nada muy llamativo, ¿no? Radiológicamente, pues no se va a presentar ningún signo específico. A diferencia, por ejemplo, del grupo 3, ¿no? Del NEC tipo 3B, por ejemplo, en el que ya la enterocolitis está definida, ¿no? Vamos a encontrar dentro de los signos sistémicos, por ejemplo,
hipotensión, un bebé con bradicardia, un bebé con apnea, con acidosis ya respiratoria o metabólica. Y si examinamos el abdomen, pues vamos a encontrar un bebé que tiene un dolor abdominal definido, hay cambios de coloración en la pared abdominal, se puede palpar una masa o hay signos de peritonitis, ¿no? Y en cuanto al examen radiológico, que va a ser nuestro determinante, pues vamos a encontrar neumoperitoneo, ¿no? Que significa aire libre en cavidad y eso implica que ha habido alguna perforación del intestino, ¿no? Entonces a ustedes les toca repasar cada uno de estos cada una de esta clasificación para que puedan tener claro cuándo es una enterocolitis de tipo 1, de tipo 2, A o B, o una enterocolitis de tipo 3. ¿Ok? Entonces, para poder hacer el diagnóstico, pues nos valemos de la radiología, ¿no? Uno, tenemos la clínica y dos, la radiología, que es un elemento clave para poder determinar de qué se trata de una enterocolitis. Y aquí vamos a ver los signos característicos de enterocolitis en la radiografía, ¿no? Primero, la aparición de hilio. Es decir, este intestino no tiene movimiento intestinal y por lo tanto va a retener el gas y el líquido que se pueda producir, ¿no? Y por lo tanto, pues va a haber un aumento de aire a nivel intestinal. Luego vamos a poder observar, ¿no? Los signos característicos de la enterocolitis, que es la neumatosis. No sé si logran ver ustedes aquí este signo de doble riel, ¿no? Así es como se suele llamar en radiología. Tenemos aquí la primera capa de aire y se puede evaluar una segunda capa de aire. Creo que tengo alguna otra imagen por aquí que se pueda ver mejor. Aquí, ¿no? Ven ustedes, esta imagen es el intestino y dentro del intestino pues hay contenido aéreo. Creo que pueden lograr ver aquí un halo, un segundo halo alrededor de este intestino, ¿cierto? Esa es la neumatosis, ¿ok? ¿Me esperan un segundo? Tengo que cargar la Mac. Ok, vamos a continuar. Entonces, la neumatosis intestinal pues es un signo patognomónico de enterocolitis necrotizante. Igual aquí, ¿no? Si ustedes ven, esta asa intestinal pues tiene un doble halo, ¿no? Que implica aire a nivel de la capa serosa del intestino. También vamos a lograr ver, además de la neumatosis intestinal, aire en el sistema porta, llamado también portograma aéreo. Hay tal contenido de aire o de gases tóxicos a nivel intestinal, pues que esto se puede filtrar hacia el sistema porta. Y finalmente, ya cuando tenemos una enterocolitis de tipo 3B, vamos a poder ver neumoperitoneo o aire libre en la cavidad abdominal, que implica una perforación del intestino.
También va a ser importante pues, tener la valoración del laboratorio, evaluar el hemograma, evaluar la cantidad de plaquetas, evaluar si hay otro sistema alterado, tipo la coagulación, evaluar la función renal, la función hepática y solicitar cultivos. Y cuando hablamos, una vez que identificamos o que diagnosticamos enterocolitis, de hecho que tenemos que iniciar el tratamiento. Y el tratamiento al inicio es médico. ¿Esto qué significa? Pues significa que si el bebé está alimentándose, debemos de ponerlo en NPO o en reposo gástrico o en reposo intestinal y colocarle una sonda orogástrica. Luego debemos de evitar más daño a nivel del intestino que se ha producido, obviamente, por un proceso de hipoxia o de isquemia, ¿no? Entonces, si se está perdiendo líquido, se debe de proporcionar una adecuada cantidad de líquidos y electrolitos, ¿no? Para eso hacer un balance cada 4 o 6 horas. Debemos mantener un hematocrito en más de 40, un recuento plaquetario y un perfil de coagulación en lo posible normal. Debemos mantener una presión arterial media adecuada y si es necesario el uso de vasoactivos, pues se debería de hacer, ¿no? Oxigenación adecuada y se debe corregir la acidosis y optimizar la volemia. Si se requiere soporte ventilatorio, pues este se debería de iniciar, al igual que la analgesia y sedación, si hubiese mucho compromiso del dolor, ¿no? Y para eso se usa morfina, fentanilo, ¿no? Y si el paciente entra a ventilación mecánica, pues usar pancuronio o becuronio como relajantes musculares. También está indicado el uso de antibióticos. Ya saben ustedes que hay un sobrecrecimiento bacteriano a nivel de la luz intestinal y para ello se debe de usar antibióticos de amplio espectro, ¿no? Iniciar NPT para evitar el catabolismo, ¿no? Acuérdense que nuestro paciente se va a quedar en ayuno y no sabemos por cuánto tiempo vaya a estar ayunado. Y cuando hablamos de tratamiento, porque una vez que nuestro paciente está estable, encontramos este neumoperitoneo en su radiografía, pues este bebé tiene que ser programado a cirugía, ¿ok? Entonces, aquí hay dos caminos. Si nuestro bebé está estable para operarse, pues lo programan a cirugía para hacer una laparotomía exploratoria con posibilidad de resección del intestino que está necrosado y probablemente se tenga que hacer una o se tenga que confeccionar una ostomía. ¿Ok? ¿A qué nivel la ostomía? Pues la ostomía va a ser previa a la zona comprometida, ¿no? Si lo que está comprometido es el ilion distal, pues la ostomía se hará a nivel del ilion proximal. Si el intestino comprometido es el ilion proximal, pues la ostomía se hará a nivel del yeyuno. Hay algunas ocasiones en las que se produce una pancolitis, es decir, todo el intestino está comprometido, ¿no? Y lo que se tiene que hacer pues es resecar todo el intestino que está comprometido, ¿no? Muchas veces, o no es muy frecuente en realidad, que se comprometa todo el intestino, pero cuando sucede, pues los pacientes quedan con intestino corto. Y el otro camino, ¿no? O la otra posibilidad, pues es cuando nuestro paciente está chocado, está en mal estado general. Tanto así, pues que no está en condiciones de trasladarse a sala y probablemente no resista una laparotomía exploratoria.
¿Qué se hace en ese caso? En ese caso se hace un drenaje peritoneal en la cuna de UCI, en su cuna, en su cama, ¿sí? Se hace una incisión pequeña en la fosa ilíaca izquierda y se ingresa un drenaje para poder evacuar o el aire que al perforarse el intestino sale a la cavidad o de repente líquido intestinal, ¿no? O simplemente el líquido inflamatorio que se produce por la necrosis del intestino. Esa es una medida temporal para poder estabilizar al paciente. Una vez que esté estable, pues este paciente pasa sí o sí a sala de operaciones para realizar la cirugía que se necesita, que es una laparotomía exploratoria. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿preguntas? Si no hay preguntas, vamos a continuar con con el segundo tema. ¿Logran ver mi pantalla? Muy bien, entonces vamos a continuar con esta segunda parte, que es hernia diafragmática congénita. Muy bien, entonces vamos a continuar con el segundo tema, que es hernia diafragmática congénita. ¿Ok? Entonces, ¿alguna de ustedes puede decirme qué cosa ve en esta radiografía? ¿Alguien ve algo? ¿Nadie? Doctora, parece una masa que Brenda. está ocupando el hemitórax del lado izquierdo. Ok, ya Insistente. está bien. Sí, el problema aquí es el hemitórax izquierdo, ¿no? ¿Te parece que este fuese una masa? Muy bien. Lo que sucede con este paciente es que le hemos dado o ha bebido un contraste hidrosoluble, ¿ok? Entonces ha empezado a tomar el contraste y todo lo que ustedes ven acá es contenido intestinal, ¿sí? Todo lo que se ha puesto en color blanco, que es el contraste, pues es asa intestinal, que como pueden ver ha migrado de la cavidad abdominal a la cavidad torácica, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a poder conceptualizar la hernia diafragmática, ¿ok? La hernia diafragmática congénita, que se va a caracterizar por un defecto a nivel del diafragma que va a ocasionar la protrusión, ¿no?, del contenido intraabdominal hacia la cavidad torácica. Y cuando me refiero al contenido intraabdominal, pues me estoy refiriendo a intestino delgado, intestino grueso, a estómago,
inclusive a órganos sólidos tipo hígado o tipo vaso, ¿ok? Y lo que va a producir es una afectación en el desarrollo de los pulmones, ¿sí? Y no solo en el desarrollo pulmonar, sino también en el desarrollo de las cavidades ventriculares, ¿no? La cavidad ventricular del corazón, ya sea el derecho o el izquierdo. Pero al presentar eh, este contenido intraabdominal aquí en el tórax, lo que va a producir pues es una alteración en el desarrollo normal de los pulmones, ¿ok? Entonces, esta malformación congénita pues tiene una prevalencia de más o menos 2.3 a 2.4 por cada 10.000 nacidos vivos, afecta con mayor frecuencia a los varones y también tiene una mortalidad elevada. No es tan alta como en el caso de la enterocolitis, que podía llegar hasta el 50%. Sin embargo, este 20-30% que es el porcentaje de mortalidad en esta patología también es alta, ¿sí? Deben de saber que, pues, obviamente recuerdan que hay un diafragma derecho, un diafragma izquierdo, ¿no? O al revés, uno derecho, uno izquierdo, una porción central tendinosa del diafragma y hay un diafragma anterior y posterior, si lo quieren clasificar así. Pero lo que tienen que saber ustedes, pues es que en el defecto del lado izquierdo es el más frecuente, ¿sí? Una hernia diafragmática izquierda es frecuente más o menos entre el 80 y el 85%. En el lado derecho, el porcentaje puede variar entre 13 y 19%. Y si hablamos de una hernia bilateral, pues el porcentaje es muchísimo menor. Es muy raro que haya una hernia derecha y una hernia izquierda a la vez. ¿Sí? El porcentaje de coexistencia es entre el 1 y 2%. Y también se puede clasificar la hernia diafragmática si es que se presenta en la parte anterior del diafragma o en la parte posterior. ¿Sí? Cuando las hernias son anteriores, se denominan hernia de Morgagni, ¿sí? Y el porcentaje de aparición más o menos 23%. Cuando las hernias son posteriores, no importa si es en el lado derecho o es en el lado, en el lado derecho o en el lado izquierdo, se llaman hernias de Botch-Dalek. ¿Sí? Y como pueden ver, las hernias posteriores son las más frecuentes, ¿no? Más o menos 75%. También existe una clasificación de la hernia diafragmática según el tamaño del defecto, ¿sí? Este estudio, por ejemplo, clasificó a la hernia diafragmática en hernia con defecto de tipo A, defecto de tipo B, tipo C o tipo D, como pueden ver, dependiendo del tamaño del defecto. Obviamente el defecto de tipo A y de tipo B son defectos pequeño y mediano que condicionan una reparación sin mayor complicación. ¿Okay? El defecto C, que ya es un defecto grande, o el defecto D, que es una agenesia de todo el diafragma, son hernias que van a condicionar ya una mayor técnica quirúrgica. ¿Por qué? Porque probablemente en estos dos casos se vaya a necesitar el uso de
alguna prótesis, ¿no? Por ejemplo, una malla de doble contacto o de contacto visceral, ¿ok? Para poder separar el contenido abdominal del contenido torácico. Y aquí para que ustedes puedan valorar los tamaños del defecto, ¿no? Tenemos el defecto de tipo A, que es un defecto bastante pequeño, y el defecto de tipo B, que es un defecto mediano, pero que se puede realizar el cierre del defecto sin mayor complicación, ¿no? Los defectos grandes, como el tipo C y la agenesia de diafragma, sí ya son un reto para el cirujano, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que colocar una malla y esta malla debe ser anclada ya sea al rodete muscular del diafragma que aparece por aquí o a nivel costal. Entonces, para poder entender bien esta patología, finalmente siempre es necesario conocer la embriología, ¿no? Entonces, el músculo diafragmático o el diafragma en general se empieza a formar hacia la cuarta semana de gestación. Este diafragma se desarrolla a partir de la fusión de 4 componentes embrionarios. Tenemos en la parte anterior al tabique transverso. En la parte dorso-lateral vamos a tener los pliegues pleuroperitoneales que finalmente se van a fusionar. A nivel dorsal vamos a tener los pilares del mesenterio esofágico que van a formar el hiato esofágico en el diafragma y en la parte posterior el mesodermo de la pared corporal. ¿Ok? Finalmente, entonces, el diafragma va a tener una porción tendinosa, que es la parte central, que es la que ustedes han visto por aquí, ¿no? Esta parte tendinosa va a estar formada por este septum o tabique transverso, la parte muscular del diafragma, tanto derecha como izquierda, va a estar formada por los pliegues pleuroperitoneales y por el mesenterio de la pared muscular. ¿Ok? Y finalmente la crura del diafragma o el hiato diafragmático pues va a estar formado por el mesenterio esofágico. Esto es para que ustedes recuerden que dentro del proceso embriológico, ¿no? Se va a desarrollar el pulmón en 5 etapas, ¿no? Bueno, entre el periodo embrionario y el periodo fetal. Hay que recordar que la zona de conducción se va a formar las primeras 16 semanas, ¿no? Gracias a la fase embrionaria y la pseudoganglionar de este desarrollo pulmonar y la zona respiratoria, es decir, los bronquiolos respiratorios, los ductos alveolares y los sacos alveolares, pues se van a formar en el periodo fetal, ¿no? Gracias a la fase canalicular, la fase sacular y la fase alveolar. Debemos de tener en cuenta aquí que la fase alveolar, es decir, el crecimiento de los sacos alveolares, se sigue produciendo después del nacimiento. Alguna literatura dice que se puede seguir desarrollando hasta los 2 años de vida y otra literatura dice que se puede seguir desarrollando hasta los 3 años de vida. Entonces,
Esto es para que ustedes recuerden pues que el desarrollo pulmonar se viene afectado por el efecto de masa que va a producir el hecho de que haya una migración, una protrusión del contenido abdominal al contenido torácico. La hernia diafragmática va a estar asociada a otras anomalías congénitas, ¿no? En el 60% de los casos, pues estas anomalías o esta hernia diafragmática va a ser un defecto aislado. Solamente va a tener hernia diafragmática congénita. En el otro 40% se va a presentar malformaciones, ya sean cardiovasculares, genitourinarias, músculo esquelético o en el sistema nervioso central. ¿Ok? Obviamente, cuanto más asociación tenga con otras malformaciones congénitas, el pronóstico disminuye, ¿no? Y se puede tener una mortalidad mucho más elevada. Esto es para que ustedes puedan ver, ¿no? Que un desarrollo normal del diafragma pues va a ocasionar que haya un desarrollo, ¿no? Normal tanto del pulmón como del corazón, ¿ok? Pero ¿qué sucede aquí cuando existe una hernia diafragmática del lado izquierdo, que es el más frecuente, y el contenido abdominal protruye hacia la cavidad torácica? ¿Qué va a ocasionar finalmente? Pues va a ocasionar un pulmón hipoplásico o poco desarrollado, ¿sí? Y en general esto va a ocasionar alteraciones a nivel del corazón, a nivel del pulmón, tanto en el parénquima como en la parte vascular. A nivel cardíaco, ¿qué va a ocasionar? Pues va a ocasionar una disfunción biventricular, ¿no? Del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo. Va a haber un aumento de la presión en el lado derecho. Va a haber una alteración de la energía del miocardio, ¿no? Y puede haber también un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. A nivel del parénquima pulmonar, pues puede haber una detención, ¿no? De la bronquiólisis o la bronquiogénesis, perdón, ¿no? Se va a detener la segmentación a nivel de la vía aérea, ¿no? Específicamente a nivel bronquial. Va a haber una disminución de la masa alveolar por la falta de capacidad de expansión física de esta estructura que es el pulmón. Puede haber también una hiperactividad de las vías respiratorias y pues va a haber una capacidad de difusión anormal a nivel del parénquima pulmonar. ¿Ok? También se va a producir una alteración a nivel de la vasculatura pulmonar. Lo más resaltante, pues que va a haber una disminución de los capilares alveolares y va a haber una mala respuesta, una mala capacidad de respuesta vascular, ¿no? Y esto lo que va a ocasionar, ¿no? Finalmente es una hipoplasia pulmonar, ¿ok? Esta hipoplasia pulmonar junto con la hipoplasia ventricular izquierda
y la falta de desarrollo del agente tensoactivo va a ocasionar que nuestro bebé entre en hipoxemia, ¿no? Es decir, una disminución de la concentración de oxígeno a nivel de los tejidos, una hipercapnia y finalmente a una acidosis. Esta alteración metabólica va a ocasionar una vasoconstricción a nivel de la arteria pulmonar, ocasionando hipertensión pulmonar, que finalmente es la causa de la mortalidad neonatal. ¿Ok? Esta hipertensión pulmonar lo que va a ocasionar es que los cortocircuitos fetales, ¿no? Es decir, los cortocircuitos de derecha e izquierda se mantengan permeables. Ustedes saben que existe 3 shunts o 3 cortocircuitos en la vida fetal que lo que ayudan es a desviar la sangre, eh, desvían la sangre de los pulmones. ¿Por qué? Pues porque en la vida fetal estos pulmones no funcionan, no realizan la función de oxigenación, ¿no? Sino que lo hace la placenta. Entonces, al momento del nacimiento, pues cuando inicia el funcionamiento del pulmón, estos shunts se cierran y por lo tanto la presión pulmonar cae. Sin embargo, debido a este círculo vicioso, pues estos shunts se mantienen permeables y por lo tanto se perpetúa la hipoxemia, la hipercapnia, la acidosis, la vasoconstricción arterial pulmonar y la hipertensión pulmonar, ¿no? Lo que les comentaba, pues es lo que finalmente retrasa la cirugía y produce la morbimortalidad neonatal. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar con el diagnóstico. El diagnóstico de una hernia diafragmática se puede realizar inclusive en la etapa prenatal, ¿sí? Pero tiene que ser a partir de la semana 18 a 22 de gestación. ¿Por qué? Porque antes, pues recién está en proceso de formación este diafragma, hay una herniación fisiológica también del contenido abdominal hacia afuera de la cavidad y más o menos en la semana 12, 14 vuelve a introducirse en la cavidad abdominal. Entonces, hasta ese entonces, hasta la semana 18-22, pues no se podría hacer un diagnóstico con certeza de hernia diafragmática. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante hacer el diagnóstico prenatal? Pues porque a veces, como les mencioné, en un 40% de bebés con hernia diafragmática vienen acompañados de alguna otra malformación congénita. Entonces, en otros países, pues al encontrar patologías asociadas, pues se considera la culminación de la gestación, ¿no? ¿Por qué? Porque la sobrevida en estos bebés es mucho menor que si fuese solamente una hernia diafragmática congénita. Entonces, lo que se usa es una ecografía prenatal donde se busca pues, polidramnios, se busca valorar la presencia de haces intestinales a nivel del tórax, o por ahí se busca una masa torácica ecogénica, se ve a qué nivel se encuentra el estómago, si está intraabdominal o intratorácico, y también se puede evaluar el desplazamiento del mediastino.
Si hay dudas o en pacientes que son obesas o tienen oligohidramnios, pues lo que se puede recomendar es una resonancia magnética buscando casi los mismos signos, ¿no? La posición del hígado, también nos sirve mucho para evaluar los volúmenes del pulmón y también obviamente se busca pues ver el contenido intraabdominal y el contenido torácico a ver si hay alguna anormalidad. El diagnóstico postnatal suele ser bastante fácil de reconocer en un 50% de los bebés. La mitad de los bebés que nacen con hernia diafragmática se pueden diagnosticar al momento del nacimiento. La otra mitad, el otro 50%, pues van a tener presentación y diagnóstico tardío. ¿Sí? ¿A qué edad? Pues más o menos al año y medio, ¿no? Y estos bebitos se va a sospechar de hernia diafragmática porque tienen sintomatología respiratoria, por ejemplo, bronquitis muy frecuentes, sintomatología gastrointestinal, por ejemplo, llenura precoz, vómitos, falla en el crecimiento o en la ganancia ponderal. ¿Ok? Y cuando se tenga esta asociación de sintomatología, pues se va a hacer un estudio y dentro de ellos está una radiografía torácica, ¿no? Donde se va a descubrir la presencia de asas intestinales a nivel del tórax. En bebés que tienen una presentación clásica temprana, en los que se hace el diagnóstico al momento del nacimiento, pues estos bebés van a nacer con una dificultad respiratoria aguda, ¿no? Un distrés respiratorio agudo. En ellos se va a evaluar el examen físico y se va a ver lo que ustedes están viendo en este bebé. Va a haber una excavación del abdomen, van a ver ustedes que tienen un tórax bastante prominente y si hacen la auscultación del pulmonar, pues pueden lograr oír niveles o ruidos hidroaéreos en el tórax, ¿ok? En estos bebés se va a solicitar una radiografía abdominal y en la radiografía abdominal vamos a ver asas intestinales en el tórax, vamos a ver un pulmón pequeñito y vamos a ver al mediastino lateralizado al lado de la hernia, ¿no? Perdón. Si hubieran dudas, como les mencioné, pues se pueden solicitar tomografía, ¿no? O resonancia magnética, siempre buscando la posición del estómago, evaluando la simetría entre los dos hemidiafragmas, ¿no? Tanto el derecho como el izquierdo. Si ustedes pueden ver aquí, este bebé tiene una hernia diafragmática derecha y una hernia diafragmática izquierda. Muy bien, entramos al manejo de la hernia diafragmática. Cuando hablamos del manejo de la hernia diafragmática, pues sabemos, ¿no? Que existe un manejo prenatal y un manejo postnatal. El manejo prenatal es un manejo que ha venido de moda, ¿no? Las últimas décadas y se trata de una oclusión traqueal, ¿no? Tal cual suena, es una oclusión de la tráquea por fetoscopía, ¿no? Vamos a ver aquí que a través de la fetoscopía se ingresa
hacia la cavidad oral del bebé y se coloca por vía transtraqueal, ¿no? Se coloca un balón, ¿ok? Este balón se deja a nivel de la tráquea y se retira casi al final de la gestación, ¿no? Más o menos la inserción del balón es a partir de la semana 20, ¿ok? Más o menos en la semana 20 se hace el diagnóstico de la hernia diafragmática. Se coloca el balón entre la semana 27 y 29 de gestación. ¿Y qué es lo que busca colocar este balón intratraqueal? Lo que nosotros o lo que se quiere es incrementar o inducir el crecimiento pulmonar o la hipertrofia pulmonar. ¿Por qué? Ustedes saben que hay líquido pulmonar que que corre, ¿no?, en la vía aérea, lo que produce las células alveolares. Al nosotros colocar este balón intratraqueal, pues ese líquido alveolar no va a poder fugar de la vía aérea y por lo tanto este pulmoncito va a mantenerse siempre expandido, turgente, resistente al efecto de masa que va a ocasionar la protrusión del contenido abdominal hacia el tórax, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener una mejora en el volumen pulmonar, ¿ok? Hacia la semana 34 se va a remover ese balón y obviamente esta terapéutica prenatal tiene indicaciones específicas, tiene identificadas ya complicaciones del procedimiento y también, obviamente, ya se tiene identificado los beneficios de este procedimiento. ¿Ok? Les voy a enseñar el video. Entonces, lo que se hace es explorar el abdomen de la madre, el útero de la madre, se ubica el bebé, para esto ya se tiene mapeado y estudiado la posición del bebé, ¿no? Se ingresa por la boca, se evalúa la glotis, la epiglotis y se ve la tráquea. Bajo visión directa, porque se está mirando la tráquea directamente, pues se deja el balón ahí y te retiras. ¿Ok? Y este es un video en el que ustedes van a poder ver cómo es que se extrae un balón, pero este video sí es en vivo. Es un bebé intraútero, ¿no? Ahí agarran el balón, lo retiran y lo que se ve al fondo, pues es la carina con el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. O al revés, este es el bronquio derecho, perdón. Y este es el bronquio izquierdo, ¿no? Vamos a ver si funciona. Okay, este es el bronquio derecho y este es el bronquio izquierdo. Acuérdense que el derecho es más grande, pero más corto también. Muy bien, entonces esa es la finalidad del tratamiento prenatal, ¿ok? Una vez que nuestro bebé nace, debemos de nosotros recordar la fisiopatología de la hernia diafragmática, ¿no? Debemos de saber que pues existe una hipoplasia pulmonar que va a condicionar una acidosis respiratoria, existe una hipoplasia ventricular que va a ocasionar una hipotensión y una acidosis metabólica también por disfunción del ventrículo derecho y también del ventrículo izquierdo.
¿sí? Y va a haber un incremento de la resistencia vascular pulmonar que va a ocasionar una hipoxia. Entonces, nuestro tratamiento médico, porque finalmente el tratamiento inicial lo va a realizar el neonatólogo, va a ser encaminado a tratar estos tres componentes fisiopatológicos, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos tratar la acidosis respiratoria, pues se habla mucho ahora de la hipercapnia permisiva, ¿sí? Que antes no se realizaba y no se trataba así, ¿no? Otra finalidad, por ejemplo, es evitar el barotrauma y el volutrauma. Y para poder lograr esto, pues se debe de optimizar un volumen pulmonar adecuado. ¿Sí? Si le dan mucha presión y mucho volumen a ese pulmoncito pequeño, pues se va a romper y se va a producir un barotrauma. Si queremos hablar de la disfunción ventricular, pues vamos a encontrar un bebé que está hipotenso y en acidosis metabólica. ¿Qué debemos de hacer? Pues apoyar la función cardíaca y optimizar la poscarga. Para ello vamos a usar vasoactivos, ¿ok? Para poder optimizar básicamente la poscarga, ¿no? Y también en este momento lo que queremos es mantener permeable el conducto arterioso. ¿Por qué? Manteniendo permeable el conducto arterioso, la hipertensión pulmonar puede disminuir, ¿no? Al igual que con el uso de vasodilatadores pulmonares que básicamente buscan minimizar la resistencia vascular pulmonar, ¿ok? ¿Está clara esa parte? Sí, doctora. Hay algunos tratamientos específicos y especiales, tipo soporte vital extracorpóreo, ¿no? Significa que si no funciona todo lo que hemos establecido aquí, pues se debería de tomar otras medidas mucho más, otros tratamientos un poco más agresivos, ¿no? ¿Para qué? Para que finalmente nosotros podamos reparar la hernia diafragmática. Antes se creía que la reparación de la hernia diafragmática era una emergencia, ¿no? Es decir, nuestro bebé nace e inmediatamente nosotros teníamos que reparar el defecto a nivel del diafragma. Ahora se sabe que una cirugía precoz pues no mejora estos componentes fisiopatológicos del bebé, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este pulmón nace hipoplásico y a pesar de que se regresa los órganos del tórax al abdomen, este pulmón no recupera su funcionabilidad inmediatamente. Lo mismo sucede con los ventrículos, ¿ok? Al realizar la cirugía, el ventrículo hipoplásico no crece rápido, toma tiempo. Entonces, es así que llegamos a la reparación quirúrgica, ¿no? Les mencionaba que este no es un procedimiento de emergencia y en general no se conoce el momento óptimo para la cirugía. Yo no les puedo decir, una vez que nace el bebé, lo maneja el neonatólogo y a las 48 horas se tiene que operar. No existe un rango específico, ¿no? Lo único que sabemos es que el momento óptimo para operar un bebé es cuando éste se encuentra hemodinámicamente estable, hay evidencia clínica y ecocardiográfica que hay disminución de la hipertensión pulmonar y tiene una oxigenación aceptable. Cuando nosotros
abordamos la cirugía o queremos hacer la reparación quirúrgica, pues tenemos dos formas de abordar el diafragma, ¿no? Ya sea por cirugía abierta o convencional o por cirugía mínimamente invasiva. Ambos tienen el abordaje por abdomen o por tórax, ¿sí? Vamos a ver, existen múltiples consensos para poder determinar cuándo se debe de operar un bebé. Por ejemplo, este es un consenso europeo y para que el bebé con hernia diafragmática pueda entrar a sala de operaciones necesita cumplir estos requisitos. Si no los cumple, pues todavía no entra a sala, ¿sí? Cuando hacemos la reparación quirúrgica, pues el fundamento, ya sea en cirugía abierta o cirugía mínimamente invasiva, o si hacemos un abordaje torácico o un abdominal, esta es los pasos a seguir, ¿sí? Esta es la técnica quirúrgica. Hacemos la incisión, identificamos el defecto en el diafragma, reducimos el contenido herniado, es decir, regresamos el contenido del tórax al abdomen. Si hay saco, se extirpa saco y finalmente se cierra el defecto diafragmático. ¿Ok? Por ejemplo, aquí ya sabemos que si es un defecto pequeño, la reparación es en forma primaria, se coloca puntos en U para que estos puedan tener mayor resistencia y no se desgarre el músculo diafragmático. Y si el defecto es grande, pues se tiene que utilizar un material protésico tipo una malla, ¿sí? Vean ustedes aquí, este es un diafragma que fácilmente fue reparado con sutura no absorbible y puntos probablemente en U. Y este es un defecto grande donde se ha tenido que colocar una malla que va a separar el contenido del abdomen del contenido torácico. Muy bien, entonces esta es la posición del bebé cuando se quiere hacer un abordaje abierto por laparotomía. ¿Qué significa? Pues un abordaje por abdomen, ¿no? Probablemente el defecto de este bebé sea en el lado izquierdo, por eso es que se puede realizar el abordaje por laparotomía, ¿no? Cuando abordamos el diafragma por abdomen, pues se tiene que hacer una incisión subcostal, se identifica el diafragma, se tiene que reducir el contenido abdominal que está en el tórax, y cuando me refiero a reducir es liberar el tórax del contenido abdominal, ¿no? Por ejemplo, aquí probablemente este sea estómago, ¿no? Que ha estado metido a través de este defecto diafragmático, ya se ha reducido el contenido, se ha quitado, sacado el contenido del tórax, y al fondo podemos ver el pulmón, ¿no? Entonces, una vez que se ha reducido este contenido, se tiene que evaluar el tamaño del defecto diafragmático. Si es fácil de cerrar, es decir, es un defecto de tipo A o tipo B, pues se realiza el cierre quirúrgico, o si es necesario, se coloca una malla protésica. Igual aquí, ¿no? Se ha hecho un abordaje por laparotomía, ya se ha reducido el contenido abdominal, ya se tiene identificado el reborde diafragmático, al fondo se ve pulmón y finalmente se hace el cierre del diafragma. Cuando hacemos el abordaje abierto por tórax, tiene ventajas, por ejemplo, que se puede evaluar mejor la ceja posterior del diafragma. La posición es una posición de cúbito lateral izquierda y la incisión se hace usualmente en el sexto espacio intercostal.
También tenemos el abordaje mínimamente invasivo, pues que tiene ya las ventajas conocidas en una cirugía de mínima invasión. Esta es la posición si queremos hacer una toracoscopía, ¿no? Se usa generalmente 3 puertos de acceso, se usa una presión de CO2 de entre 5 y 6 milímetros de mercurio, y en la toracoscopía pues la finalidad es la misma, se usa la misma técnica quirúrgica, ¿no? Se evalúa primero el diafragma, que es este, se determina el defecto, luego se hace la reducción del contenido que está en el tórax hacia el abdomen y finalmente se hace el cierre del defecto diafragmático, ¿ok? Lo mismo por la laparoscopía, ¿no? La laparoscopía significa pues que el abordaje es por abdomen, pero con mínima invasión. Como el abdomen es una cavidad más distensible, pues se suele usar mayor presión, entre 6 y 8 milímetros de mercurio. Y la técnica es la misma, ¿no? Se evidencia primero el diafragma, se reduce el contenido y finalmente se cierra el defecto diafragmático. Entonces, para que ustedes puedan recordar los objetivos quirúrgicos, estos son, ¿no? Se necesita en la reparación quirúrgica, pues identificar el defecto, reducir el contenido herniado, extirpar el saco herniado y finalmente cerrar el defecto del diafragma. Muy bien, me parece que eso es todo. Hemos terminado cerca de 12 en la clase. La alumna Aniluz levantó la Sí, mano. sí, doctora, buenas noches.